Otra manera de agregar componentes a nuestro proyecto, como los que se muestran en esta imagen, es yéndonos directamente a la pestaña de arquitectura en componente, pero ahora desplegamos esta pestaña y seleccionamos modelar in situ. Ahora en esta parte se nos desplegó un menú en donde nosotros tenemos que elegir qué categoría es el modelado in situ o el componente que vamos a crear. A veces no estamos seguros de qué modelos o qué categoría vamos a crear. En este tipo de casos solamente damos el modelo genérico en aceptar. En esta parte nos pide que nosotros coloquemos algún nombre. Por ejemplo, este modelado in situ yo lo utilizaré para crear gran parte de la cocina, por lo tanto pondré ese nombre. Damos en aceptar y ahora si se darán cuenta nuestras pestañas de arquitectura, estructura y entre otras desaparecieron y en su lugar nos apareció una nueva pestaña en donde es crear directamente algún tipo de forma, y dentro de esta nueva pestaña no podemos seleccionar ninguno de los elementos, pero esto no quiere decir que no nos sirvan como referencia, no se preocupen, lo vamos a necesitar. Ahora en esta parte se encuentran esas 6 diferentes formas que nosotros podemos agregar dentro del proyecto. Por ejemplo, está la forma por extrusión, fundido, revolución, barrido, fundido de barrido y formas vacías. Pero si nosotros desplegamos esta opción, ahora tenemos estas 5 formas también, solamente que son vacías. Así es que solamente necesitaríamos aprender estas 5 formas, y las formas vacías son exactamente iguales, pero son especialmente para crear algún tipo de corte. No se preocupen, lo veremos más adelante. Ahora comenzaremos agregando los elementos para nuestra cocina integral. En este caso comenzaré con la barra. Por lo tanto, nos iremos a la forma por extrusión. Y como se puede mostrar en esta imagen, es una barra y una cocina demasiado sencilla. Por lo tanto, es muy importante al momento de crear formas el seleccionar y definir un plano de trabajo. Por ejemplo, ahora daré en mostrar y aquí se podría observar esta pequeña cuadrícula en donde nos dice exactamente cuál es el plano de trabajo. Por ejemplo, si nosotros queremos elegir algún otro plano de trabajo, le damos en definir, nos despliega este menú y aquí nosotros podemos elegir entre los niveles que tenemos, seleccionar algún plano o seleccionar una línea. Por ejemplo, yo lo dejaré como nivel de planta baja, no se preocupen, después seleccionaremos algún plano diferente. Y listo, ahora sí comenzaríamos seleccionando las líneas en donde estaría nuestra barra. Y como dije anteriormente, aunque nosotros no podemos modificar nuestro plano, sí lo podemos utilizar como referencia. Ahora si se dan cuenta, cada vez que nos acercamos a alguna de las líneas, la podemos utilizar. Por ejemplo, yo comenzaré desde este lugar, esta otra línea y esta otra línea de acá. Y aparte tenemos esta línea de referencia. Ahora recuerden siempre que Revit nos pide que todas nuestras formas o figuras estén cerradas, y con el comando TR lograremos hacer esto, solamente cortaremos los excesos. Ahora en esta parte de aquí nos pide que agreguemos el final de la extrusión, o en este caso sería la altura o el grosor aproximadamente. Por ejemplo, yo le pondré de 0.90 centímetros, ya que es el nivel en donde yo quiero que termine. Ahora den a aceptar y en esta parte de aquí ya se puede notar nuestra nueva forma, pero si se dan cuenta otra vez está en una planta que no es, por lo tanto le damos en editar plano de trabajo. Ahora modificamos a el nivel de referencia, damos en aceptar y ahora aquí estaría nuestra nueva forma. Pero si se dan cuenta es una forma sólida y por el momento yo solamente quiero la parte superior de la barra en donde terminaría la estufa y comenzaría nuestra tarja, así es que modificaré esto. En esta parte de aquí vamos a modificar el desfase desde donde va a iniciar. Es muy parecido a cuando estuvimos editando los muros en los videos anteriores. Por ejemplo, para que este elemento quede de aproximadamente 2 centímetros de ancho, entonces le daré 0.88 centímetros de desfase. Y listo, ahora se puede observar cómo ya estaría este elemento que yo necesitaba. Ahora solamente damos en aceptar. Si se dan cuenta ahora, ya que cerramos la edición de componentes por modelado in situ, ya nos permite a nosotros agregar muros, puertas. Ahora sí podemos seleccionar todos los elementos dentro de nuestro proyecto. Pero obviamente este elemento no es toda nuestra cocina integral, así es que seguiremos editándolo. Para esto podemos estar agregando diferentes modelados in situ uno por uno, o en mi caso, como es una cocina integral completa, sí les recomendaría hacerla en un mismo lugar. Por lo tanto, seleccionamos el modelo, damos en editar in situ y aquí ya podemos continuar modificando esto. Ahora obviamente nos falta la parte de abajo en donde estarían nuestros cajones, así es que se agregará de forma de una instrucción otra vez.
Ahora, para hacer más sencillo y más fácil, utilizaremos la herramienta de rectángulo. Ahora doy un clic inicial y un clic en este lugar. Recuerden definir un plano de trabajo, porque si no lo hacemos va a comenzar en la planta baja otra vez. Damos el nivel de referencia. Ahora nos pide que nosotros aquí agregamos el final de la instrucción o el final en donde va a terminar este elemento. El anterior terminaba en 90 centímetros, pero recuerden que tiene un grosor de 2 centímetros, por lo tanto en sí el otro elemento comenzó en 88 centímetros, así es que aquí lo pondré también en 88 centímetros. Ahora damos en aceptar y aquí tenemos nuestro nuevo elemento completo. Para que ustedes puedan observar un poco más cómo estoy editando todo esto, finalizar el modelo es solamente seleccionando los elementos que sí quiero conservar, por ejemplo estos muros, este otro muro y este otro muro. Y por ejemplo ahora seleccioné también la losa y estos serían todos los elementos que yo sí quiero conservar, que sean visibles, ya que los vamos a necesitar. Por lo tanto, ahora que ya están seleccionados, en lugar de dar clic derecho y ocultarlos, nos iremos a esta herramienta que es de ocultar o aislar, pero ahora daremos en aislar elementos. Y listo, ahora en esta parte ya tendríamos justo los elementos necesarios para crear nuestra cocina integral, sin todos los elementos que nos puedan estorbar un poco o molestar en la vista al momento de crearlos. Ahora sí continuaremos modificando este modelado in situ. Lo tenemos que seleccionar, editar in situ y ahora podemos seguir creando los diferentes elementos. Por ejemplo, ahora ya tenemos la parte de arriba en donde estaría nuestra tarja y tenemos la parte de abajo en donde van a estar nuestros diferentes cajones. Pero a este elemento obviamente les faltan las puertas de cada cajón, así es que los vamos a crear. Para esto otra vez nos vamos a en crear dentro del modelado in situ. Recuerden, es dentro de este modelado in situ. De nuevo utilizaremos la función de extrusión, pero ahora por ejemplo vamos a cambiar el plano de trabajo. Vamos a definir, seleccionar un plano y ahora por ejemplo voy a seleccionar esta cara y como se podrán dar cuenta, ahora este es mi plano de trabajo. Muy bien, entonces ahora nos vamos a crear. Ahora en esta parte de igual manera podemos agarrar un rectángulo, pero por ejemplo aquí Revit nos marcó un error porque ahora en nuestra planta baja no podemos dibujar nada. Esto es porque cambiamos nuestro plano de trabajo, no se preocupen, solamente nos acercamos un poco aquí. Por ejemplo, me voy a una vista posterior para verlo de mejor manera. Ahora en esta parte podemos crear un rectángulo. Por ejemplo, pongamos que queramos la puerta del cajón en esta parte. Esto dice que está de 58 por 80, entonces esto lo vamos a cambiar para que sea de 60 por 80. Ahora aquí mismo podemos agregar otro. Por ejemplo, pondré una línea de referencia con una separación de aproximadamente 3 centímetros. Y aquí nosotros podemos crear un mismo rectángulo que el anterior. Recuerden que para modificar esto solamente damos un clic, aquí son de 60 y que no se les olvide eliminar esta pequeña línea porque si no Revit no nos va a dejar crear nuestra forma. Ahora acá por ejemplo podemos poner diferentes cajones, pongamos que ahora van a estar de este lugar, más o menos así. Aquí le cambiaré para que sea un valor cerrado, por ejemplo aquí lo dejaré de, por ejemplo 30 centímetros. En esta parte voy a cambiar el valor, por ejemplo 0.40 centímetros. Y ahora este mismo cajón lo vamos a copiar con el comando CO. Por ejemplo, aquí estaría bien. Y aquí estaría bien. Obviamente estos valores no son reales, solamente son para muestra. Y por ejemplo acá podemos agregar más cajones. Por ejemplo aquí uno más que sea de este estilo. Y este mismo lo voy a copiar. Y justo aquí. Y por último agregar estos mismos cajones del otro lado. Y listo, esta parte por el momento la dejaré vacía, ya que es muy probable que en esta parte irá la estufa, así es que se quedará como tal. Ahora si recordarán, en las formas que creamos anteriormente, esto de final de extrusión era la altura. Pero como cambiamos de plano de trabajo, está en un alzado, que sería la cara de esta forma, como se podrán dar cuenta está en azul. Entonces el final de extrusión no es una altura, porque la altura ya se la dimos, sino que es un grosor.
Por lo tanto, pongamos que estas puertas tienen un grosor aproximado de 2 centímetros. Damos en aceptar y aquí ya estarían nuestras puertas de cajón. Obviamente estos valores dependerán de cada proyecto, aquí no tienen una medida real, un diseño real, pero para este ejemplo nos funcionará. Ahora otra cosa que nos falta aquí es la abertura para la tarja. Así es que solamente seleccionamos esta línea de trabajo, nos vamos en editar instrucción y por ejemplo yo en este lugar quiero que esté nuestra futura tarja porque aún no la tenemos. Así que por lo tanto solamente seleccionaré la herramienta de dibujar un rectángulo, pondré uno aquí con valores aproximados, daré en aceptar y ahora ya tendríamos aquí el lugar para insertar nuestra tarja. Obviamente eso se va a tener que modificar después ya que agregamos una tarja, pero por el momento solamente nos sirve como referencia. En este lugar después tenemos que modificarlo, crear una abertura para que en este lugar podamos insertar nuestra estufa. Ahora la forma que nos hace falta sería la de la parte superior, que serían nuestros cajones o nuestros gabinetes, justo como se muestra en esta imagen de referencia. Y para agregarlos podemos hacerle de la misma manera que lo hicimos con la inferior. Como todo esto es parte de un mismo modelo de cocina integral, les recomiendo que lo hagan en este mismo archivo o si ustedes gustan lo pueden hacer en un archivo diferente, no hay ningún problema. Para mostrar que se puede hacer en un archivo diferente, lo haré de esa forma, si es que finalizamos este modelo. Ahora si se dan cuenta ya regresamos a nuestras herramientas originales en donde podemos otra vez crear puertas, muros y ventanas. Pero para crear esta parte superior de la cocina nos iremos de nuevo a componente y en modelado in situ. Ahora esta parte de aquí, recuerde que nosotros utilizamos el modelo genérico, damos en aceptar. Aquí podemos crear un nombre, por ejemplo yo pondré cocina superior, damos en aceptar y de nuevo ya estamos en este nuevo panel en donde podemos crear todas nuestras formas. Si se preguntan por qué hasta el momento solamente estoy utilizando la forma por instrucción, es porque es la necesaria y es la más básica para crear este tipo de cocinas como se muestra en imagen. Entonces de igual manera ahora tendremos la forma por instrucción. Recuerden definir un plano de trabajo. Por ejemplo aquí yo le pondré el nivel de referencia. Ahora podemos elegir línea por línea o como es más fácil con la herramienta de rectángulo, solamente damos un clic inicial y un clic en donde terminará. Pero ahora nosotros tendríamos que modificar el inicio de esta instrucción. Por ejemplo, yo le daré aproximadamente 1,30 m de desfase y en el final de instrucción le daré aproximadamente 50 centímetros. Ahora le daré en aceptar y aquí tenemos nuestra nueva forma. Otra manera más fácil de crear esto, ya que no sabemos exactamente las medidas, es editar el plano de trabajo. Le damos en seleccionar un plano y en esta parte de aquí seleccionamos la parte superior de la barra que hemos creado. Y ahora ya estaría nuestro modelo en el lugar aproximado en donde lo ocupamos. Y si se pueden dar cuenta, aún se puede modificar desde esta parte sin generar ningún tipo de valores. Por ejemplo, podemos hacerlo de esta manera, subirlo de esta otra e inclusive cambiar su grosor. Entonces para que este cajón llegue hasta este nivel solamente proceder a subirlo justo hasta esa parte. Ahora de igual manera nos faltan nuestros cajones o nuestros separadores, así es que de igual manera lo vamos a crear, instrucción. Recuerden que esta vez vamos a definir un plano de trabajo diferente y esta vez va a ser esta cara del modelo que ya creamos. Ahora si le damos en mostrar, aquí estará nuestro plano de trabajo. Nos podemos ir a esta vista, por ejemplo. Yo desactivaré la opción de mostrar y en esta parte podemos crearlo, recuerden, por medio de rectángulos. O por ejemplo, si ustedes quieren que sean medidas definidas, solamente seleccionamos por ejemplo esta línea y esta otra línea, solamente son de referencia por el momento. Y a esta línea, por ejemplo, la moveré un poco, ya que los cajones normalmente no van a comenzar desde aquí, sino que tienen un pequeño desfase, por ejemplo de 1 centímetro. Y ahora sí, en esta línea, con la herramienta de desfase, le vamos a dar el ancho que nosotros queremos que tenga esta puerta. Por ejemplo, 60 centímetros está bien. Y ahora al acercarnos en esta línea, ya se puede mostrar la línea punteada en azul, que es en donde va a terminar. Ahora, por ejemplo, seleccionaré esta otra línea de abajo y esta otra de la parte superior y de igual manera la vamos a mover. Recuerden que era 1 centímetro y otro centímetro de este otro lugar. Obviamente esto dependerá totalmente del diseño que ustedes estén dando.
Y recuerden que en Revit no se puede quedar esas líneas así como están, sino que con la herramienta TR tenemos que dejar siempre formas totalmente cerradas. Y por ejemplo, ahora yo voy a seleccionar todo y lo voy a copiar porque no quiero estar agregando puerta por puerta. Voy a seleccionar este punto de referencia, la cual está a 1 centímetro desde este lugar y 1 centímetro en la parte superior. Doy un clic aquí. Y ahora solamente voy a proceder a pegarlo en ese lugar, pero antes recuerden siempre poner la selección múltiple, de preferencia en restringir para que no se mueva el eje en donde vamos a copiar. Por ejemplo, ahí estaría uno, acá estaría el otro y nuevamente. Obviamente ustedes pueden darle el diseño diferente a la parte superior de gabinetes como ustedes gusten. En este caso solamente lo dejaré en este tipo de diseño. Ahora, por ejemplo, si se dan cuenta aquí me queda un pequeño desfase o un vacío. No se preocupen, solamente eliminamos esta línea que nos sobra, damos en TR y recuerden siempre cerrar todas las formas que estamos creando. Ahora, si recordarán, lo que falta es poner un grosor. Por lo tanto, aquí como ya no estamos hablando de altura, lo dejaré en 0 y en esta parte se recordarán es de 2 centímetros. Damos en aceptar y ahora tenemos estos cajones. Y cada uno cuenta con su propia separación. Si recordarán, como nosotros hicimos en esta imagen de referencia, al momento de crear un panel con separación muy parecido a este tipo de mueble, fue más tardado ya que lo creamos por medio de un muro, estuvimos recortando cada parte y puede ser un poco más tardado. Y al momento de crear o modelar una cocina integral es muchísimo más fácil realizarla por modelado in situ. Ok, ahora al terminar de crear nuestra cocina integral, la parte superior, damos en finalizar modelado y ahora ya tendremos terminada toda esta parte. Recuerden siempre estar guardando cualquier avance en el proyecto con control S. Y ahora si se estarán preguntando cómo hacer visible todos los elementos, es muy fácil, solamente nos damos al mismo icono y le damos en restablecer y ya estaría. Ahora mostraré las diferentes formas de modelado in situ de forma muy básica, aparte de crear cocinas integrales. Por ejemplo, de nuevo nos vamos a arquitectura, componentes y modelado in situ. Como no sabemos la categoría que vamos a crear, solamente damos en modelado genérico y en aceptar. Ahora de nuevo vamos a crear una forma por instrucción. Para esto, por ejemplo, vamos a crear un rectángulo. Recuerden siempre definir el plano desde donde lo estamos creando. Ok, este plano está bien. Por ejemplo, lo voy a crear en este lugar. Le voy a dar una altura aproximadamente de 10 metros. Y daremos en aceptar. Ahora, como ya dije anteriormente, se puede seguir modificando todos estos valores desde estas flechitas. Ok, ahora vamos a agregar una forma, pero ahora por fundido. Como se puede mostrar en esta pequeña imagen, solamente necesitamos crear dos caras para este tipo de forma, una de base inferior y una de base superior. Entonces seleccionaré esa opción. Si se dan cuenta, aquí nos aparece en editar parte superior. Eso quiere decir que ahorita estamos trabajando en la parte inferior, en la parte baja. Por ejemplo, voy a comenzar creando un rectángulo de igual manera. Recuerden definir el plano de trabajo. En este caso está en la planta baja, está bien. Ok, vamos a crear este rectángulo entonces. Y ahora, por ejemplo, aquí le doy una altura de 10 metros. Vamos a editar parte superior. Y ahora, si se dan cuenta, aquí está nuestra forma. Pero ahora se tornó en un tono blanco, ya que esto quiere decir que no lo podemos editar como tal, pero lo podemos agarrar como referencia. Entonces ahora nosotros, por ejemplo, podemos crear un círculo o podemos crear el mismo rectángulo. Pero ahora con la tecla Tab seleccionamos todo y le podemos dar en rotar. Por ejemplo, yo de este lugar lo voy a rotar a 45 grados, damos en aceptar. Ahora tendremos esta forma. Si se dan cuenta, este tipo de elementos nos pueden ayudar al momento de crear edificios o algún otro mobiliario, dependiendo de nuestros proyectos. Si ustedes aún quieren seguir editándolo, se puede editar la parte de la base o la parte superior. Por ejemplo, ahora voy a editar la base. Quiero que en lugar de que sea este rectángulo, sea por ejemplo un polígono. Por ejemplo, que sería este. Lo voy a mover un poco.
Ahora doy en aceptar. Como se podrán dar cuenta, ahora es diferente en su base. Ahora la siguiente forma que vamos a crear es forma por revolución. Este tipo de forma principalmente se utiliza al crear algún elemento que tenga alguna línea de eje, y yo recomiendo que lo creen a través de un plano en alzado. Para esto nos vamos en definir, seleccionar un plano, damos en aceptar y por ejemplo yo utilizaré esta cara, y como se puede mostrar ahora este es nuestro plano de trabajo. Puedo crear por ejemplo una línea de referencia que sea la línea de eje, que será por ejemplo de aquí a aquí, y crearé otra línea de referencia de la base. Ahora utilizaré un arco, por ejemplo daré hasta este punto, hasta aquí, crearé otro más en este lugar, hasta aquí y uno aquí final. Ahora lo que tenemos que hacer es poner una línea de eje, entonces la voy a crear desde este punto hasta este otro. Damos en aceptar y listo. Y ahora, como se podrán dar cuenta, no es visible lo que acabamos de crear, pero no se preocupen. Por ejemplo, seleccionamos este, lo eliminamos y ya estaría. La manera correcta de crear una forma por revolución es primero crear un plano de referencia. De esta forma no tendríamos que crear alguna forma para seleccionar esa cara como plano, y al final no tendríamos que borrar la misma forma de referencia como lo hicimos anteriormente. Ahora, en esta forma de realizarlo, aparte de ser la más óptima, es la que yo estoy recomendando. Por ejemplo, comenzaremos en la pestaña de crear, en el panel de referencia. Entonces ahora daré clic en la herramienta de plano de referencia y en esta parte vamos a dibujar, ya sea por medio de una línea o seleccionar alguna línea de referencia. En mi caso la voy a dibujar, por ejemplo, desde este lugar hasta este otro. En esta parte siempre recomiendo que cambien el nombre, ya que Revit nos pedirá que nosotros elijamos nuestro plano de referencia, y si no cambiamos este valor o no le colocamos algún nombre, no lo podremos encontrar. Una vez puesto el nombre, solamente damos en Enter. Ahora nos vamos a la pestaña de crear y en la herramienta de definir. Y por ejemplo, ahora si buscamos el plano de trabajo, ya nos aparece plano de referencia, plano de revolución, que fue el que acabamos de crear. Damos en aceptar. Y por ejemplo, como nosotros creamos un plano de trabajo y estos siempre son planos en vertical, obviamente Revit nos pide que nos vayamos a alguna vista que sea visible, por ejemplo algún alzado, algún corte o por ejemplo en mi caso la vista 3D. Y ahora si le doy en mostrar, aquí estaría mi plano de trabajo creado. Ahora por ejemplo, para crear la misma forma, solamente nos vamos en crear, forma por revolución, y por ejemplo ahora mire esta parte. Recuerden que empezamos con alguna línea de referencia de base. Ahora iré más o menos hasta este lugar y aquí ustedes pueden crear absolutamente cualquier forma que ustedes necesiten. Esto lo pueden hacer por base de líneas, por alguna línea con punto de radio. Y una vez que terminen de crear su forma, tenemos que dar una línea de eje. Y la vamos a dibujar, por ejemplo, de aquí hasta aquí. Damos en aceptar y ya estaría nuestra forma por revolución. Ahora la siguiente forma es una forma por barrido. Para esto nosotros tenemos que agregar dos elementos. El primero es un boceto de camino. Esto literalmente es el boceto o la línea por donde va a pasar esta forma. Por ejemplo, si se quiere que sea una línea curva, solamente seleccionamos arco por punto de inicio, punto final y un radio. Entonces, por ejemplo, daremos clic en esta parte hasta, por ejemplo, aquí. Daré, por ejemplo, esto. Continuaré, por ejemplo, aquí. Más o menos en este lugar. Ahora daré en aceptar. Y ahora para seleccionar el camino o seleccionar el perfil, vamos a este lugar de aquí. Ahora para agregar un perfil, nos vamos a esta vista, en seleccionar perfil y por ejemplo le vamos a dar en editar perfil. En este caso utilizaré la vista en 3D. Ahora en este lugar nosotros tenemos que editar el perfil que va a tener el camino que hemos creado. Por ejemplo, podemos agregar este polígono desde el punto inicial. Por ejemplo, yo quiero que tenga este ancho aproximadamente. Damos en aceptar y en aceptar nuevamente.
Y ahora ya tendríamos este tipo de elemento o esta forma. Igual nosotros podemos seleccionarlo, editar barrido, y por ejemplo si nosotros queremos editar este elemento, solamente vamos a seleccionar perfil, en editar pongamos que en lugar de este polígono quiero un círculo, entonces doy un clic inicial, un clic aquí por ejemplo, damos en aceptar y listo. Y ahora otra forma que es muy parecida a la que acabamos de crear es el fundido de barrido. Este tipo de forma mezcla la forma por fundido, que es la que ya creamos, que tiene una cara inicial y una final, y mezcla la forma por barrido, que es justo la que acabamos de crear, en donde tenemos que ponerle un camino. Entonces la vamos a seleccionar y primero vamos a elegir un boceto de camino. Ahora vamos a definir un plano de trabajo. Yo quiero que sea la planta baja, damos en aceptar. Seleccionamos por ejemplo la misma herramienta de dibujo. Y ahora, como se podrán dar cuenta, tenemos estos dos diferentes elementos que es donde vamos a agregar las caras de nuestra forma. Entonces damos en aceptar una vez y en esta parte damos en editar perfil 1. Ahora en esta parte vamos en editar perfil para editar esta parte. Y por ejemplo vamos a iniciar con un rectángulo. Recuerden que esto solamente se puede agregar desde alguna vista en alzado o en nuestra vista 3D. Entonces por ejemplo será de aquí hasta este punto. Damos en aceptar y ahora vamos a seleccionar el perfil número 2 y lo vamos a editar. Y ahora en esta parte por ejemplo vamos a agregar este polígono. Recuerden, solamente se puede agregar desde algún alzado o vista 3D. Damos en aceptar, aceptar nuevamente. Y ahora tendríamos esta forma en donde comienza con un tipo de cara y termina en este otro tipo de cara, y de igual manera tiene un camino. Ahora en la siguiente forma son formas vacías. Como se puede mostrar en esta imagen de referencia, con las formas vacías se pueden recortar las formas que ya hemos creado. Por ejemplo, en esta forma, si nosotros quisiéramos recortarla, pero estuviéramos fuera de este modelo, Revit nos mostraría diferentes errores, o lo podríamos realizar pero de diferentes maneras y no tendríamos el mismo resultado. Por lo tanto, yo recomiendo que cada que ustedes quieran recortar diferentes formas, lo hagan dentro del archivo de ese modelado in situ. Por ejemplo, ahorita todas estas formas que creamos las tenemos dentro del mismo modelo in situ. Entonces, por ejemplo, para recortar esta, nos vamos en formas vacías. Por ejemplo, pongamos que la queremos recortar con una instrucción vacía normal. Solamente seleccionaré primero la vista en 3D. Ahora voy a definir un nuevo plano de trabajo, que sería por ejemplo esta cara de aquí. Y ahora por ejemplo voy a crear un círculo en este lugar, solamente de este lugar hasta por ejemplo aquí. Por ejemplo aquí le daré 1 metro porque no sabemos exactamente qué tanto es el grosor de este nuevo elemento. Daré en aceptar y como se podrán dar cuenta, mi elemento que acabo de crear casi atraviesa todo, así es que moveré esto. Y como ya es una forma vacía, al momento de seleccionar, se puede notar cómo recortó nuestra forma. Por ejemplo, otra vez, nos vamos en crear formas vacías. De igual manera, mire en instrucción vacía. Ahora, por ejemplo, voy a seleccionar mi perfil de trabajo. Por ejemplo, va a ser este. Y ahora voy a crear un cuadrado, más o menos aquí. Por ejemplo, aquí daré 2 metros, daré en aceptar y no se alcanza a apreciar, pero aquí está nuestro rectángulo, por ejemplo, que comience desde este lugar y que corte este otro lugar también. Obviamente esto ustedes lo pueden hacer con valores definidos y si tienen algún tipo de proyecto definido, esto les ayudará. Al dar clic en algún otro lugar, ya se recortó todo eso. Y esto se puede hacer con absolutamente todos los modelos dentro del mismo modelo in situ. Si lo quieren hacer por fuera, no se lo va a permitir Revit. Por ejemplo, ahora voy a recortar esta otra forma, con una forma vacía, pero ahora con un barrido vacío. Voy a definir un plano de trabajo. En este caso, recuerden que era la planta baja. Y ahora, por ejemplo, damos un clic inicial, como lo hicimos anteriormente, que será aproximadamente aquí, justo en el centro. Y otro clic más aquí, justo en el centro. Definimos el radio. Damos en aceptar y recuerden que tenemos que agregarle un perfil o la cara.
Por lo tanto, damos en editar perfil. Recuerden que siempre nos va a pedir Revit una vista en alzado o nuestra vista en 3D. En este caso yo tengo mi vista 3D en este lugar. Y por ejemplo en esta parte le voy a agregar un círculo desde este punto hasta este otro. Dar en aceptar y en aceptar nuevamente. Y ahora por ejemplo si damos un clic en otro lugar, nos podemos dar cuenta cómo ahora nuestra forma tiene este vacío justo en el centro que acabamos de crear. Obviamente, al igual que nuestras formas que ya creamos, las formas sólidas, nuestras formas vacías se pueden seguir editando, no se preocupen. Y esto sería todo en el tema de componentes por modelado in situ.